uy, qué buena onda, no sabés qué lindo, ¿no? Nos fuimos todo el fin de semana, nos tomamos todo, nos hicimos de todo, anduvimos por todos lados, re bien, fantástico, ¿no? Pensábamos que era la felicidad. Esa era nuestra mente. Ahora con la mente de Cristo, miramos eso y decimos, qué asco, qué pérdida de tiempo. Y cuando vemos a alguien en eso, decimos, qué pena. Tiene que haber un cambio de mente. Porque si yo lo sigo mirando y digo, uy, qué cosa, ¿no? Que ahora soy cristiano, si no yo me habría ido también. Guarda, porque no hay un cambio de mente. Si yo estoy sintiendo envidia de los pecadores, ¿no? Como dice Basar, dice, una vez mirando, ¿no? Cómo el inicuo progresaba, dice, casi se resbalan mis pies, ¿no? Guarda, ¿por qué puedo sentir? Yo puedo sentir envidia de esos que están viviendo en el mundo. Si soy un verdadero cristiano, eso tiene que cambiar, no puede ser. Tiene que haber en mí la mente de Cristo. Tengo que empezar a verlo distinto. Se tiene que notar. Y la voluntad. O sea, mis prácticas, lo que yo hago, la voluntad, no en el sentido de así intelectual, la voluntad en los hechos, los frutos. Se tiene que empezar a ver que yo estoy actuando distinto. Se tiene que notar que es diferente. No quiere decir que nunca caiga. Claro que no. No quiere decir que nunca caiga. Pero quiere decir que si antes yo el 90% del tiempo hacía eso, ahora ¿no? no. Y el 10% se lo dedicaba a Dios, ahora el 10% hago eso y el 90% se lo dedico a Dios. Tiene que haber, se tiene que notar que estoy cambiando, no puede ser igual. Hay que cambiar. Tiene que ser diferente. Busquemos segunda de Colosenses. ¿Colosenses o Corintios? De Corintios 7:8, perdona. Corintios 7:8. Sí, que no noté bien. Primera. Segunda Corintios 8 al 10. ¿Alguien que lo lea? De 8 al 10. 7 de 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Amén. Esa es la gran diferencia. Lo que hablábamos hace rato, la diferencia entre ese arrepentimiento que es pura culpa, que es puro... Bueno, eso es de Dios. Dios lo hizo, hermano. Lo vi a luz, de repente subió a la luz de una manera increíble. Gloria a Dios. Ese dolor del mundo, esa culpa que decíamos hace rato, ese remordimiento, es para muerte. Es un remordimiento que te puede llevar al suicidio. Hay gente que se hace lo que no debe y después va y se mata para terminar con el dolor. ¿Quieren un ejemplo? Lo tenemos a Judas. Judas, después de que traiciona a Jesús, se suicida por dolor. Él sentía un dolor, pero era un dolor para muerte. Ese no es el del arrepentimiento. A ver, Judas, ¿podría haber sido salvo? No. ¿Qué me dicen, hermano? A ver, una pregunta. A ver, ¿podría haberse salvado Judas? Para mí no. Si se arrepentía. A ver, ¿lo hubiera perdonado Jesús a lo que hizo? Sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo habría perdonado o no? Sí. Sí. ¿Tienen dudas algunos? Sí, porque Creo que los que Jesús lo no. mataron los perdonó. A todos, hermanos. Jesús murió por el pecado de todos. Amén. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo entendemos. Claro. No lo entendió, en ese caso, no lo entendió Judas, fue y se mató. Exacto. Si hubiera sido verdadero discípulo, habría entendido que aún habiéndolo entregado, Pedro lo negó. Pedro esa noche lo negó. Y aún así accedió al perdón de Jesús. Amén. Judas podría haber seguido siendo uno de los 12 discípulos.
y haber dicho, por mi culpa, yo lo entregué. Sin embargo, me arrepentí y el amor de Jesús, y Él me perdonó y me bendijo. Pero sin embargo, Él prefirió seguir el camino del dolor que es para muerte. También Juan, antes de que comenzara la predicación de Jesús, él ya había comenzado a esbozar lo que era el Evangelio que se venía. Hablando muy suavemente, Juan el Bautista era muy suave, ¿no? Él tenía mucho cuidado de la gente cuando le predicaba a Juan el Bautista. Era muy delicado, así que les decía, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Así nomás, suavecito, camada de víboras. ¿Por qué? Porque sabía que ellos se hacían pasar por siervos de Dios y en realidad lo que menos hacían era servir a Dios y no servirse a sí mismos. Y él les decía, ¿quién les enseñó ahora a escapar de la ira que viene? ¿Cómo se han dado cuenta? Bueno, si es cierto esto que ustedes me están diciendo, ahora muestren con frutos que se arrepienten. No basta con que vengan acá que yo los bautice, ¿no? Era Juan el Bautista. Vengan y se bauticen y salen limpios. No, den fruto. Si hay algo que nos tenemos que llevar esta noche de esta que estamos hablando, es la idea de que tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Se tiene que notar en nuestra vida que hemos cambiado. ¿Cómo se va a notar? Por los frutos. Si estoy arrepentido, lo voy a dejar de hacer. Si le hice a alguien más, no solo lo voy a dejar de hacer, tal vez voy a reparar ese daño. Hay veces voy a pedir perdón, otras veces le tengo que restituir lo que le haya sacado, lo que haya hecho. Se tienen que ver los frutos. A veces es solo la disposición, hay veces no se puede arreglar, pero se tiene que notar que lo he dejado de hacer, que me conduelo con eso que hice y que he cambiado. Para cerrar, le voy a pedir a alguien que busque Lucas 3, del 7 al 14. Lucas 3, del 7 al 14. Amén. ¿Lucas cuánto? 3. Del 7 al 14. Vamos a leer cómo Juan el Bautista hablaba. A ver. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Hasta cuál? Dale, hasta del 7 al 14. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y a la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ahora. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Amén. Ahí está, hermanos. Todas son las obras. ¿Las obras nos salvan? Amén. No. Pero la fe sin obras está muerta. Se tiene que ver en los frutos. Se tiene que notar cómo cambiamos. Ese es el mensaje de hoy, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento y los frutos que demuestran ese verdadero arrepentimiento. Oremos, hermanos.